¿Has notado que hay versos que cada creyente conoce de memoria, pero pocos realmente viven? Sí. Tiago 4:7 es uno de ellos, y precisamente lo que el diablo teme más. No es exagerado decir que si la Iglesia realmente entendiera y practicaba esta orden, se superaría mucha guerra espiritual incluso antes de que comenzara. Pero de alguna manera este verso parece haber sido olvidado o incluso oculto detrás de la predicación dulce y superficial. El problema es que vivimos en una generación que ama las promesas, pero escapa de sujeción. Quien quiere autoridad espiritual pero sin rendirse. Quien habla de la victoria espiritual pero mantiene las lagunas abiertas e incluso los pecados ocultos. No es hoy que Satanás pueda explorar esta debilidad, y como un abogado astuto, aprovecha la legalidad del enemigo para mantener presas para las vidas, incluso dentro de la iglesia. Charles Spurgeon ya dijo que el diablo no teme a las iglesias completas, sino que teme a los santos llenos del Espíritu. Y esto es precisamente donde entra el poder explosivo de este versículo. Sujeto a ti, por lo tanto, a Dios. Resistí al diablo y él huirá de ti. La clave no es solo en la resistencia, sino en la sujeción que lo precede. Y si entiendes esto, puedes encender el fuego de Dios en el altar de tu corazón y ver al enemigo golpear. Pocos versos llevan tanto peso en la guerra espiritual como Tiago 4:7. No es de extrañar que el enemigo intente mantenerlo fuera del radar de los cristianos. Sujeto a ti, por lo tanto, a Dios. Resistí al diablo y él huirá de ti. No es solo una frase hermosa para decorar, sino un decreto de autoridad espiritual. Es como si el propio cielo estuviera entregando, en pocas palabras, el mapa de la victoria espiritual. Resulta que para muchos, estas palabras se leen sin la debida conciencia de su alcance. Cuando entiendes que la sujeción a Dios es el primer paso, comienzas a darte cuenta de que no es una invitación opcional, sino un orden estratégico. La resistencia al diablo solo es efectiva cuando surge de un corazón entregado y consagrado. Spurgeon solía advertir que la oración de un hombre santo es como un trueno en el campo de batalla. Es decir, no sirve de nada que grita órdenes contra el enemigo si la vida está llena de violaciones espirituales. Es la combinación de rendición y resistencia lo que hace que el infierno se estremezca. Este versículo también expone la legalidad del enemigo. Solo se sostiene donde hay desobediencia. La sangre de Jesús es el sello espiritual que rompe estas cadenas, pero solo actúa completamente en aquellos que están dispuestos a renunciar a todo el pecado oculto. Resistir al diablo sin el fuego de Dios en el altar del corazón es como enfrentar a un león desarmado. Pero cuando la disciplina espiritual mantiene este fuego encendido, el oponente no encuentra espacio y se escapa, no para la educación, sino porque la autoridad de Dios lo obliga a retirarse. Mucha gente quiere saltar directamente a la parte de resistir al diablo, porque parece más heroico, más activo. Pero Tiago 4:7 lo deja en claro. Primero está sometido a Dios. Sin ella no hay resistencia que funcione. Es como tratar de usar un balance sin equilibrio. Incluso puede pasar la pequeña máquina, pero dará error. La sujeción es la base de la autoridad espiritual, y sin ella, el enemigo no reconoce su voz. Solo respeta a quien está bajo el mando del Altísimo. Someter significa vivir en obediencia y rendirse, no solo la boca afuera. Está alineando todas las áreas de la vida a voluntad divina, renunciando a las prácticas, pensamientos e incluso relaciones que abren violaciones espirituales. No es un acto único, sino un proceso continuo. Spurgeon dijo que no hay corona sin cruz, y esta cruz es precisamente la disciplina espiritual que mantiene el corazón en el altar de Dios. Cuando la santidad se convierte en estilo de vida, la resistencia ya no es esfuerzo y se convierte en un reflejo natural. El gran error de muchos es pensar que la sujeción es una pérdida de libertad, cuando de hecho es la clave de la victoria espiritual.
Es en total rendición que encontramos autoridad para cerrar la legalidad del enemigo y evitar que obtenga acceso. Sin esta rendición, el pecado oculto continúa dando municiones al oponente. Pero con la sangre de Jesús, como sello espiritual, y el fuego de Dios ardiendo en el altar de nuestras vidas, la resistencia se vuelve irresistible a los ojos del cielo e insoportable para el infierno. Vivimos en un momento en que muchos mensajes giran en torno a las bendiciones, la prosperidad y la autoestima. Por supuesto, no hay nada de malo en recibir a Dios, pero cuando se convierte en el centro del Evangelio, algo está muy fuera de lugar. La sujeción, la santidad y la renuncia casi desaparecieron del púlpito, y el resultado son iglesias llenas de actividades, pero con creyentes espiritualmente frágiles. Es como ofrecer vitaminas sin proteína. El cuerpo se ve sano por fuera, pero es débil por dentro. Esta distorsión crea un cristianismo cómodo que evita hablar sobre el arrepentimiento, la ruptura y la guerra espiritual. Muchos quieren el sello espiritual de la sangre de Jesús, pero sin pasar por el altar de la rendición. El fuego de Dios no permanece en corazones que eligen vivir en el término medio. Charles Spurgeon ya denunció en su día la hipocresía religiosa que enmascara los pecados ocultos mientras exhibía espiritualidad. Y este mensaje sigue siendo actual, quizás más que nunca. El resultado es peligroso. Un pueblo que conoce versos, pero no conoce la disciplina espiritual. Quien habla de la victoria espiritual, pero no cierra las violaciones espirituales que dan legalidad al enemigo. Resistir al diablo sin sujeción es como soplar contra un huracán, sin efecto. Por lo tanto, necesitamos rescatar la predicación completa. Lo que lo consuela sí, pero también confronta. Por eso tendremos cristianos consagrados, listos para enfrentar la oscuridad con la verdadera autoridad. Pocas personas se dan cuenta de que el diablo no invade los territorios espirituales para que fuerzan, busca puertas abiertas. Estas puertas son las violaciones espirituales que nos dejamos, a menudo sin darnos cuenta. Un pensamiento de herida, una pornografía secreta, un orgullo que lo disfraza de autoconfianza. Todo esto crea legalidad para que el enemigo actúe. Se presenta como un acusador legal, diciendo ante Dios, me dio el derecho de entrar. Estas violaciones no siempre son pecados escandalosos. A veces es una desobediencia silenciosa, esa elección que sabemos va contra la voluntad divina, pero justificamos hermosas excusas. Es por eso que Tiago 4:7 comienza con la sujeción, porque los que viven entregados cierran las puertas que Satanás intenta abrir. La sangre de Jesús, cuando se aplica con un arrepentimiento sincero, actúa como un sello espiritual que evita cualquier invasión, pero sin arrepentimiento no hay sello que quede. La disciplina espiritual es como ver las paredes de una ciudad. Si el vigilante duerme, el enemigo entra sin resistencia. Spurgeon dijo que no hay un pecado pequeño, porque cada pecado es rebelión contra el rey. Cerrar las violaciones requiere renuncia diaria, ruptura constante y un altar siempre iluminado por el fuego de Dios. Solo entonces podemos resistirnos de manera efectiva y mantener la victoria espiritual que Cristo ha conquistado para nosotros. En la guerra espiritual, gritar frases más fuertes o repetidas de efecto no asusta al enemigo. Lo que realmente lo hace retirarse es la santidad. Un corazón limpio, rendido y obediente es como un muro insuperable. Tiago 4:7 nos muestra que la sujeción a Dios precede a la resistencia, y la santidad es precisamente el fruto de esta sujeción. No es solo el comportamiento moral correcto, sino un escudo contra el ataque maligno. Vivir en santidad es elegir diariamente para cerrar las violaciones espirituales que podrían legalidad al enemigo. Está diciendo no al pecado oculto, incluso cuando nadie está mirando. Mantiene el altar encendido con el fuego de Dios, cultivando disciplina espiritual,
y buscando un arrepentimiento sincero siempre que sea necesario. Charles Spurgeon declaró que el hombre santo es una amenaza viva para el reino de la oscuridad, y esta verdad resuena hasta el día de hoy. La santidad también es práctica, no solo la teoría. Se manifiesta en decisiones concretas, filtrar lo que ingresa a través de los ojos, cuidar las palabras, resistir los entornos que debilitan la fe. Es usar la sangre de Jesús como un sello espiritual para mantener la victoria espiritual día tras día. Cuando la santidad se convierte en estilo de vida, el diablo no encuentra terreno para plantar sus semillas. Y antes de un corazón consagrado, no solo se retira, sino que se escapa. La sangre de Jesús no es solo un símbolo de perdón, sino también de protección y autoridad espiritual. Actúa como un sello espiritual que el enemigo no puede romper. Sin embargo, esta cobertura no es automática. Se aplica a aquellos que viven en sujeción y obediencia. Es como un pasaporte estampado por el cielo, válido solo para aquellos que decidieron vivir bajo el propietario de Cristo. Sin una rendición real, no hay una verdadera cobertura. Cuando vivimos en santidad y arrepentimiento, la sangre de Jesús cierra todas las violaciones espirituales, anulando la legalidad del enemigo. El diablo incluso puede intentar acusar, pero encuentra el registro limpio, lavado y purificado. Spurgeon dijo que la sangre de Cristo es la fortaleza más segura del pecador arrepentido. Y de hecho, esta fortaleza no está hecha de ladrillos o hierro, sino de un pacto eterno que garantiza la victoria espiritual para aquellos que permanecen fieles. La sangre también alimenta el fuego de Dios en el altar del corazón. Es Él quien apoya la disciplina espiritual y da fuerza para resistir el pecado oculto. Cuando el creyente entiende que está sellado por la sangre, resiste la confianza, sabiendo que la autoridad espiritual que ejerce no proviene de él, sino de Dios mismo. Y en esta posición, el enemigo no solo es derrotado, sino que es expulsado sin el derecho de regresar. El fuego de Dios no permanece donde no hay altar, y el altar sin sacrificio es solo una decoración. La vida cristiana está marcada en los momentos en que Dios enciende este fuego, pero es nuestra responsabilidad mantenerte vivo, y eso solo sucede a través de la rendición diaria. Tiago 4:7 nos recuerda que la sujeción a Dios viene antes de cualquier resistencia. Sin este altar de obediencia, el enemigo encuentra espacio para apagar el fuego y ocupar el territorio. El altar de la rendición está construido con renuncia, disciplina espiritual y quebrantamiento. Cada decisión de obedecer, incluso cuando es difícil, es como leña en llamas. Charles Spurgeon dijo que donde hay un poco de Dios, donde ha estado hace mucho tiempo de Dios. Esta frase describe bien lo que sucede cuando nos rendimos completamente. El fuego arde duro, consumiendo toda la legalidad del enemigo. Cuando el altar está encendido, la resistencia al diablo se vuelve natural. No apoya el calor de la santidad, el arrepentimiento sincero y la sangre de Jesús que sella nuestras vidas. Pero si descuidamos el altar, el fuego se apaga y nuestra autoridad espiritual se debilita. Mantener este fuego es como cuidar un jardín. Requiere constancia, atención y amor. Es en este entorno que florece la victoria espiritual. La Biblia está llena de historias que muestran cómo la autoridad espiritual nace de sujeción a Dios. Jesús, antes de enfrentar a Satanás en el desierto, ha pasado 40 días en ayunas y oración, un profundo acto de rendición y disciplina espiritual. Moisés, antes de confrontar el faraón, pasó años en el desierto siendo moldeado por Dios. Paul, antes de convertirse en apóstol de los gentiles, experimentó quebrantamiento y renuncia total. Todos se sometieron primero y luego ejercen autoridad. Este patrón es claro. Sin sujeción no hay resistencia efectiva. No es suficiente conocer el verso de Tiago 4:7.
Debes vivirlo. Cada uno de estos hombres tuvo que cerrar las violaciones espirituales y abandonar cualquier legalidad del enemigo. No era la fuerza humana la que garantizaba la victoria, sino la obediencia y la consagración. Spurgeon dijo que el hombre que camina con Dios, incluso solo, nunca es minoría. Esto revela que la verdadera fuerza está alineada con el cielo. Seguir estos ejemplos significa abrazar una vida de santidad, disciplina y arrepentimiento. Es permitir que el fuego de Dios queme continuamente en el altar, sellando nuestras vidas con la sangre de Jesús. Y al igual que ellos, enfrentaremos la guerra espiritual con autoridad legítima, no basada en la posición, sino en la consagración. La resistencia deja de ser una lucha desesperada y se convierte en el reflejo de una vida que ya ha ganado en el secreto. Participar en servicios, canto, predicación e incluso los principales ministerios no significa que alguien esté sujeto a Dios. La religiosidad sin rendirse es un disfraz peligroso porque crea la ilusión de la espiritualidad mientras mantiene las violaciones espirituales abiertas. El diablo no teme actividades religiosas, teme un corazón roto, sellado por la sangre de Jesús e inflamado por el fuego de Dios. Sin ella, la guerra espiritual ya está perdida. La hipocresía religiosa es cuando la vida pública parece alineada con Dios, pero el secreto está lleno de pecado oculto. Jesús confrontó a los fariseos que mostraron una aparente disciplina espiritual, pero se resistieron a la santidad genuina. Spurgeon dijo que la apariencia de lástima sin su poder es una ofensa para Dios y una broma para el diablo. Resistirse al enemigo sin una rendición real es como disparar con un arma descargada, ruido sin impacto. La solución no es más ritual, sino en una verdadera consagración. Es cambiar la máscara de la religiosidad por el altar de la rendición, donde el fuego de Dios purifica y cierra cualquier legalidad del enemigo. Cuando hay sujeción, obediencia y arrepentimiento, la autoridad espiritual se restaura y la resistencia al diablo se vuelve efectiva. Sin esta base, cualquier práctica religiosa se convierte en una etapa y el enemigo permanece detrás de escena, controlando la escena. Tiago 4:7. No es solo un consejo espiritual, es un patrón establecido por Dios. Sujeto, resistencia, escape enemigo. Cuando esta secuencia se rompe, la victoria espiritual se vuelve poco probable. No sirve de nada tratar de expulsar al diablo si no estamos bajo la autoridad divina. Es como tratar de usar la insignia de un soldado sin estar en el ejército. El enemigo sabe que no tenemos apoyo. Este proceso es continuo. La sujeción requiere disciplina espiritual, arrepentimiento y renuncia diaria. Resistirse al diablo no es un acto aislado, sino una postura permanente, alimentada por el fuego de Dios en el altar de nuestras vidas. Y el escape del enemigo no es opcional para él. Es inevitable cuando encuentra a un creyente sellado por la sangre de Jesús y firme en la santidad. Spurgeon dijo que el diablo huye del cristiano que lleva la fragancia de Cristo. Vivir en este patrón cierra las violaciones espirituales y anula cualquier legalidad del enemigo. Pero debe recordarse que la batalla no ha terminado, es constante. La victoria espiritual de hoy es el fruto de la sujeción de ayer, y la voluntad de mañana dependerá de la rendición que elegimos hoy. Esta es la forma en que transforma la guerra espiritual en el terreno de los logros, no las derrotas. Ahora que conoces el patrón divino para vencer al enemigo, la pregunta es, ¿admirarás estas verdades o las vivirás? ¿Cuántas batallas espirituales podrían haberse evitado si la sujeción a Dios fuera una prioridad? ¿Cuántas violaciones espirituales aún están abiertas, dando legalidad al enemigo? ¿Qué está tomando hoy el lugar del fuego de Dios en el altar de tu corazón? La victoria espiritual no ocurre por casualidad. Requiere disciplina, arrepentimiento, consagración y renuncia diaria.
Decide cerrar la puerta al pecado oculto, resistir las mentiras del diablo y permanecer bajo la cobertura de la sangre de Jesús. No se trata solo de resistir, se trata de vivir entregado y alineado con el cielo. Entonces, a partir de hoy, ¿qué tal poner a Tiago 4:7 en la práctica en su totalidad? Sujeto a Dios, resistir al diablo y verlo huir. Si este mensaje le habló, suscríbase al canal, active notificaciones y siga más contenido que fortalecerá su fe y autoridad espiritual.